Buenos días, mi nombre es Antonio Dávila Pérez. Ahora, Mi nombre es Antonio Dávila Pérez. ¿Se me oye bien? Buenos días, Antonio Dávila Pérez. ahora, Sí, mi nombre es Antonio Dávila Pérez, soy profesor de Filología Latina de la Universidad de Cádiz y voy a presentar y coordinar este simposio que lleva por título La Filología Latina ante los retos de la innovación docente, las humanidades digitales y la investigación. Son los tres pilares fundamentales de las ponencias que van a oír a continuación. El orden y los participantes, los ponentes, van a ser los siguientes. Primero intervendré yo mismo con una ponencia sobre el uso del gestor bibliográfico Zotero para crear una biblioteca digital dentro de las aulas de filología clásica. A continuación intervendrá Manuel Antonio Díaz Gito, también profesor de la Universidad de Cádiz, como el resto de los ponentes, que va a hacer una presentación relacionada con una línea de investigación de tradición clásica y arte. A continuación intervendrá Laura Jiménez Ríos explicando el uso de una nueva herramienta digital para el filólogo clásico. En cuarto lugar, nuestra compañera Sandra Ramos Maldonado nos ilustrará sobre el ideal de mediación lingüística aplicado a la filología clásica. Y por último, intervendrá Francisco Sánchez Torres con una ponencia sobre aplicaciones móviles en la filología clásica. Hechas las presentaciones, pasamos a continuación a presentar cada una de las ponencias. Esta ponencia es resultado y al mismo tiempo un desarrollo independiente, lo que se conoce en el cine y la televisión como un spin-off, de un proyecto de innovación docente lanzado en la Universidad de Cádiz durante el curso académico 2016-2017 con el título de iDigital. Nuestro objetivo a corto y medio plazo es entrenar a los estudiantes de clásicas en la edición crítica electrónica de nuestros textos. Esta formación puede resultar crucial para que nuestros estudiantes se incorporen en su momento en los ambiciosos proyectos de investigación de la era digital que ya se están desarrollando en la actualidad y en los que están por venir. La mayoría de estos proyectos se encuadran de lleno en el ámbito de las humanidades digitales, un término que se está imponiendo en los últimos años para definir ese enriquecimiento mutuo de las metodologías tradicionales en las disciplinas humanísticas, por un lado, con los nuevos recursos y herramientas del paradigma digital, por otro. Pues bien, la situación actual es que las carreras de letras van muy por detrás de la revolución digital de nuestros días, y excepto casos muy aislados, no existe una enseñanza arreglada para el que será sin duda uno de los grandes retos de esta generación de alumnos: consumar definitivamente la fusión de humanidades e informática en la futura investigación, docencia y creación. De ahí la importancia de proyectos como el que presentamos, que pueden contribuir a generar un caldo de cultivo para que en las aulas de filología clásica tengan su debido peso junto a las materias tradicionales los nuevos recursos, estándares, sistemas, métodos y herramientas digitales. El nuevo proyecto que aquí presentamos incide especialmente en la primera etapa necesaria de toda edición crítica: la búsqueda y jerarquización de los testimonios de un texto dado. En particular, nuestro objetivo es explorar en profundidad las posibilidades del software de gestión de referencias bibliográficas como herramienta para recabar de forma colaborativa una biblioteca digital de los autores estudiados en el grado de clásicas. Los gestores de referencias bibliográficas, ahí tienen ustedes las imágenes
de algunos de ellos, EndNote Basic, Mendeley, Zotero, Dockyard, constituyen herramientas de gran utilidad para la investigación y para construir la bibliografía científica, porque permiten recopilar, almacenar, anotar y presentar las referencias bibliográficas que podemos localizar en bases de datos distintas. Estos gestores bibliográficos presentan además características ideales para ejecutar los objetivos de nuestro proyecto, como veremos un poco más adelante. Así pues, insisto en que el principal objetivo de este proyecto es poner los cimientos de nuestra propia biblioteca digital de los autores grecolatinos estudiados en el grado de Filología Clásica. Las bibliotecas digitales se han convertido en piedra angular de nuestra sociedad del conocimiento y han revolucionado la investigación porque han hecho muy accesibles grandes tesoros bibliográficos que han estado confinados durante siglos en bibliotecas, archivos y museos. Aunque vamos a extraer la mayor parte de los libros y metadatos de Internet, nuestra aportación, creemos que es importante, será poner en práctica un proceso colaborativo de selección y colección de todas las referencias y objetos relevantes para nuestro estudio, que por cierto están extremadamente dispersas y en muchas ocasiones son bastante difíciles de localizar en la red. Proporcionaremos además a dicha información estructura para mejorar las opciones de búsqueda y presentación de la misma. Y por último, implementaremos procedimientos de control de la calidad de los datos y metadatos recabados que en muchas ocasiones aparecen con omisiones y erratas dentro de los catálogos digitales actuales. Esto último contribuirá a la postre a hacer más válidos los propios datos y objetos digitales que vamos a coleccionar, organizar y difundir. En el diseño del presente proyecto hemos tenido muy presente nuestra convicción de que la investigación y la docencia deben retroalimentarse en nuestra actividad académica. Así, por ejemplo, para los alumnos del grado de Filología Clásica, un proyecto como este puede ser un complemento formativo ideal en sus asignaturas que están centradas principalmente en la lectura, traducción y estudio de los textos de los autores grecolatinos. Hay que recordar también que los estudiantes van a explorar y reunir un catálogo de los impresos de autores grecolatinos editados a principios de la Edad Moderna por los humanistas, que fueron los verdaderos artífices de esa decisiva transmisión hasta nuestros días del rico patrimonio textual grecolatino de la antigüedad sobre el que se sustentan las áreas de humanidades. Pero es que además este proyecto va a permitir acercar a los alumnos a uno de los más importantes proyectos de investigación que desarrolla en la actualidad la mayor parte de los profesores del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz, el diseño y creación de una biblioteca digital, en este caso de humanismo y tradición clásica, un proyecto liderado por el profesor José María Maestre. Si logramos transmitir en nuestras clases la vinculación que existe entre ambos proyectos, el estudiante podrá incluso sentirse parte desde muy pronto de los grandes retos de investigación a los que se enfrentan sus profesores. En último término, la gran novedad de nuestro proyecto es introducir y experimentar en el aula universitaria de filología el ideal de crowdsourcing, que consiste básicamente en proporcionar un espacio de co-creación para que el público, en nuestro caso los estudiantes, colabore, si así lo desea, y comparta sus conocimientos y destrezas, haciendo frente a retos propuestos por el director de la plataforma, en nuestro caso, el profesor, y enriqueciendo esos mismos estudiantes con sus propias aportaciones dichas plataformas colaborativas. El crowdsourcing comienza ya a circular tímidamente por las venas de los títulos universitarios más vinculados al mundo de la empresa, aunque sigue siendo una incógnita cuál será su futura evolución. La aportación principal del presente proyecto es extender a las carreras de letras este ideal de participación colaborativa, que por cierto ya hemos tenido nosotros la ocasión de probar en grandes proyectos internacionales de nuestra materia con los que estamos conectados a través de redes europeas COST, como la plataforma de la Universidad de Oxford, EMLO, Early Modern Letters Online. En cuanto a la metodología que emplearemos,
el paso fundamental será seleccionar el gestor de referencias bibliográficas que mejor se adapte a los objetivos de nuestro proyecto. Entre las numerosas opciones que existen actualmente en el mercado, la mayoría de los estudios comparativos acaban considerando como los más completos Mendeley y Zotero. Ambos son fáciles de usar y gratuitos en su versión básica. Ambos permiten la importación automática de datos desde cualquier página web visitada, como por ejemplo Google Books o cualquier otra biblioteca digital. Y permiten ambos también aportar valor a los títulos recabados, añadiéndoles enlaces, PDFs, notas, ficheros Word o presentaciones. Ambos ofrecen sincronización en línea con espacio de almacenamiento en la nube para trabajar desde distintos ordenadores, así como la posibilidad de colaborar con la comunidad científica por medio de grupos privados o públicos. Pese a todas estas similitudes, hay tres razones principales que nos han llevado a elegir Zotero frente a Mendeley para nuestro proyecto. En primer lugar, la cuenta gratuita de Mendeley solo incluye la posibilidad de crear grupos de trabajo de hasta 3 miembros, mientras que con Zotero se pueden crear grupos privados o públicos ilimitados, y esta es una característica que resulta fundamental para el modelo de trabajo radicalmente colaborativo que pretendemos implementar nosotros. Zotero también proporciona unas características de organización del material y más posibilidades de anidar carpetas unas dentro de otras, lo que puede resultar muy útil para la estructuración de nuestra biblioteca. El tercer motivo importante que ha hecho que nos inclinemos por Zotero es que esta herramienta está siendo también probada con éxito para los primeros niveles de colección de metadatos de obras y autores de principios de la Edad Moderna por grupos de investigación internacionales de prestigio de nuestro ámbito de estudio. Zotero también tiene otras ventajas que permiten implementar una metodología de trabajo completamente adecuada a los objetivos de nuestro proyecto y a los tipos de actividad que vamos a desarrollar. Además de contar con aplicación de escritorio y para móvil y de ofrecer la posibilidad de añadir referencias y PDFs automática y manualmente, Zotero contiene otras dos importantes funcionalidades para llevar a cabo las actividades programadas con objeto de organizar y estructurar los registros bibliográficos de nuestra biblioteca. Con la funcionalidad Colecciones podemos organizar jerárquicamente nuestra biblioteca antes y después de incorporar los libros y hasta el nivel que necesitemos. Con las etiquetas añadimos características a nuestros ítems para poder organizarlos y localizarlos así fuera de las grandes colecciones establecidas en nuestra biblioteca. Un último bloque de funcionalidades de este gestor bibliográfico multiplica también las opciones para llevar a cabo con éxito actividades enfocadas a la localización y exportación de los datos, la presentación y visualización de los mismos, incluyendo también útiles plugins que permiten conectar nuestra base de datos con editores de textos o incluso con WordPress. Zotero incluye, por ejemplo, un plugin de procesador de texto que se instala automáticamente en Google Docs a través de la extensión del navegador Chrome y que puede también ser vinculado a Microsoft Word, LibreOffice y OpenOffice. Este plugin nos permite generar automáticamente a partir de nuestra base Zotero citas, notas a pie de página y bibliografías en nuestros documentos de trabajo según distintos sistemas de citación y con una actualización permanente en función de los cambios que realicemos en la base de datos. Además, en cuanto a la presentación, nuestro gestor no solamente permite obtener un informe general en HTML con todos los metadatos, notas y archivos adjuntos, sino que ofrece también un plugin específico, ZotPress, que, como decimos, conecta nuestra base bibliográfica con un WordPress que podemos realizar nosotros mismos. Los objetivos y la propia metodología del presente proyecto permiten diseñar unos indicadores y modos de evaluación de los resultados basados en criterios principalmente objetivos. El primer indicador cuantitativo para evaluar el impacto y la aceptación del proyecto será el número de alumnos de los distintos cursos del grado que estén dispuestos a implicarse en el mismo de forma voluntaria, un factor que es esencial en el ideal de crowdsourcing. A la hora de evaluar el resultado del trabajo de los alumnos, podremos tener como criterio cuantitativo
el número de obras introducidas en la base colectiva, así como de los enlaces web y PDFs de las mismas. Esto es para la fase de colección de datos. Y desde el punto de vista cualitativo, podemos considerar el rigor metodológico, la coherencia y la extensión de los metadatos introducidos en cada obra, así como la corrección y utilidad de las etiquetas que hayan consignado los estudiantes. Estamos hablando ahora de la fase de estructuración de la información. A modo de conclusión, resumamos las principales mejoras y resultados que pretendemos obtener con este proyecto docente. En primer lugar, la innovadora aplicación del ideal de crowdsourcing al mundo de las humanidades, tratando de reproducir el mismo proceso que en el mundo empresarial, puede reportar una mejora sustancial en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes, evidentemente, obtienen el gran beneficio de poder acercarse a retos reales, lo que facilitará su futura incorporación a los grandes proyectos de investigación que ya están en marcha. Pero por otro lado, los profesores pueden beneficiarse también de la creatividad y propuestas de unos estudiantes que ya son nativos digitales. En segundo lugar, la herramienta y el objetivo propuestos sitúan a los estudiantes en el centro mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un método de trabajo radicalmente activo y colaborativo. Por otro lado, el presente proyecto de innovación avanza un pasito más en el desarrollo de la digitalización de la actividad docente y de la publicación electrónica de los resultados en artes y humanidades. Piénsese que la mayor parte de las actividades se podrán realizar de forma virtual gracias a las múltiples posibilidades de trabajo en red y en grupo de Zotero. A continuación, hay que considerar también que la implementación del presente proyecto fomentará la creación de materiales didácticos que podrán ser generados y utilizados por los estudiantes de forma autónoma. El análisis de las ediciones grecolatinas del Renacimiento reportará importantes beneficios para la adquisición de competencias cruciales en el grado, como por ejemplo los fundamentos de la crítica textual, el conocimiento de los géneros literarios grecolatinos y sobre todo la concepción de la historia del griego y del latín como un continuum que pervive hasta nuestros días. Además, con este nuevo proyecto contribuimos también, de alguna manera, a apoyar la acreditación del título, dado que los informes de evaluación reclaman de forma continua la implementación de un mayor número de iniciativas de innovación docente. Por último, la implicación en el proyecto de la mayor parte de los profesores del Departamento de Filología Clásica de nuestra universidad contribuirá al intercambio de buenas prácticas docentes en el grado prácticas que trataremos de difundir también entre otras titulaciones y universidades. Muchas gracias por su atención. Estimados docentes, colegas del ámbito de las humanidades, comienzo por presentarme. Me llamo Sandra Ramos Maldonado y soy catedrática de Filología Latina de la Universidad de Cádiz. Mi ponencia está dedicada a la aplicación de la competencia comunicativa de la mediación lingüística en la enseñanza de lenguas y cultura clásicas, tanto en el aula convencional como a través de medios digitales. Este objetivo está integrado en el proyecto de investigación y de docencia que desarrollo y coordino bajo el nombre de Salmusarum y que a continuación les expondré brevemente, estructurado en estos 6 apartados. Bien, como es sabido, en todas las épocas de la historia se han planteado dificultades de comunicación entre culturas con distintos idiomas. Para ello se ha necesitado siempre de intermediarios que fueran capaces de tender puentes lingüísticos y de acercar modos de pensar y actuar entre las lenguas que, aunque transformadas, siguen hablando millones de personas en el mundo y que han contribuido a forjar el pensamiento y los valores democráticos de nuestra sociedad, están las lenguas clásicas y más en concreto la lengua latina, cuyo devenir histórico la hace muy particular. Su desarrollo oral y sobre todo escrito hasta el día de hoy la han convertido en la lengua más exitosa del mundo, la llamada Regina Linguarum, que se aprende no solo para leer o traducir una serie de textos canónicos,
sino también para activar, a partir de esa lectura y su interacción, el establecimiento de conexiones entre lenguas y culturas antiguas y otras lenguas y culturas, en especial actuales. La mayoría de licenciados, graduados y doctores en filología clásica de nuestro país pertenecemos a la generación de estudiantes que aprendimos lenguas clásicas según una metodología formal de aproximación deductiva, llamada también de gramática-traducción, en la cual la traducción, de ser una actividad secundaria en filología, se ha constituido actualmente como la herramienta más necesaria para la comprensión cabal de los textos y la única operación válida para la enseñanza de la lengua latina y griega, más allá de su indiscutible valor como actividad divulgadora de los clásicos entre nuestros contemporáneos. Esta metodología docente considerada tradicional en nuestro ámbito de estudios realmente no se remonta más allá del siglo XIX, y aunque ha formado a excelentes latinistas, helenistas y filólogos también, y esto no se puede negar, ha desencantado a muchas generaciones de jóvenes, tal como ya denunciaba Bertrand Russell, quien consideraba absurda la tradicional educación cultural. Pues los jóvenes consumían muchos años aprendiendo gramática latina y griega sin llegar a ser finalmente capaces de leer un autor griego o latino, o lo que es peor, ni a sentir siquiera el deseo de hacerlo. En la actualidad casi no hay ninguna discusión al respecto sobre que el método comunicativo es el más eficaz para desarrollar en el menor tiempo posible las destrezas oral, auditiva y de lectoescritura de una lengua. Así lo reconocía la Sociedad Española de Estudios Clásicos en su Manifiesto de Madrid del 2017 al recomendar un método de enseñanza de lenguas clásicas análogo al que se utiliza para la enseñanza de cualquier otra lengua. Lo cierto es que nadie intentaría hoy leer a Cervantes sin saber español o a Shakespeare sin aprender primero inglés. La literatura latina clásica es en cierta medida el equivalente de nuestros clásicos vernáculos, y el latín activo, o mejor dicho, el desarrollo de habilidades receptivas y productivas en latín es lo más cercano que tenemos a aprender la lengua latina de forma similar a como se aprende otra lengua moderna, extranjera, con el fin de leer a los clásicos. La mayoría de los filólogos clásicos, no obstante, parece empeñada en negar la evidencia. Pero aunque leer textos latinos con la misma facilidad con la que leo en español o en inglés no sea un objetivo fácil, poder entenderlos, sin embargo, con una facilidad y placer cada vez mayores es un objetivo posible y razonable en el que se puede progresar cada día más. Esta es la promesa realista del método natural o directo aplicado a la enseñanza de lenguas clásicas, y con ella, con esta promesa, puse en marcha en Cádiz en el 2006 un proyecto de innovación educativa que, desarrollado en el ámbito digital desde el 2014 hasta la actualidad bajo el nombre de Sal Musarum, tiene como objetivos fundamentales fomentar el uso receptivo y productivo de la lengua latina en la universidad, aplicar a este uso el nuevo desafío de las humanidades digitales y recuperar el viejo espíritu humanista de enseñanza y acceso a la literatura latina, aplicando actividades y métodos similares a los empleados por los excepcionales maestros del Renacimiento, auténticos ejemplos de mediación lingüística en el aula para el profesor del siglo XXI. El mediador lingüístico es un emisario vicario que actúa como intermediario entre hablantes y oyentes o entre escritores y lectores que no pueden entenderse de forma directa, bien porque hablen o escriban en lenguas históricas diferentes, bien porque empleen variedades diferentes de la misma lengua histórica. Si hablamos de mediación oral y escrita, el proceso es similar al que tienen en la imagen. ¿Quién desempeña el papel de mediador? En la mediación interlingüística, el intérprete para los discursos orales y, cuando se trata de textos escritos, el traductor. En el marco de la mediación intralingüística, pensemos en el discurso docente en el aula.
para lo cual el profesor actúa como intermediario, trasladando una variedad lingüística utilizada en el nivel superior o en un ámbito determinado, como puede ser el literario, trasladándolo, repito, a una variedad estándar asequible a un grupo no especialista o de nivel inferior, como pueden ser los estudiantes, pero siempre empleando la misma lengua histórica. Para trabajar en esta línea de mediación interlingüística en el aula existen actividades diversas ya recogidas en el documento Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y utilizadas ya en el Renacimiento por los humanistas, como son, por ejemplo, los comentarios humanísticos, con todas sus variantes: el resumen, la paráfrasis, la adaptación, la cita, la glosa o la postilla, y otros ejercicios de amplificatio, variatio e imitatio retomados de la antigüedad y complementados mediante dramatizaciones, coloquia, uso de los sentidos, de las imágenes, realia, que ofrecen al profesor de hoy modelos de recepción, producción e interacción intralingüística en el aula, con la ayuda también de las nuevas tecnologías. En los últimos años, aunque no ha faltado cierta voluntad de renovar materiales y técnicas, especialmente entre el profesorado de enseñanza secundaria, una tesis doctoral de 2015 mostraba que el método gramática-traducción seguía siendo el más utilizado entre el profesorado de lengua latina. La suma, no obstante, de porcentajes de profesores que utilizaban métodos combinados, el método tradicional junto con otras metodologías, además naturales y directas como la inductivo-contextual, revelaban un cambio de tendencia. Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años, coincidiendo con el auge de las humanidades digitales y el desarrollo y el incremento de usuarios en Internet. En España, por ejemplo, el año pasado, como pueden ver, casi alcanzábamos el 92% de usuarios, algo superior, una cantidad superior a la media de la Unión Europea. Frente a este panorama, el método de enseñanza de lenguas clásicas, basado en el estudio de la gramática en la lengua nativa del estudiante y en la traducción de textos, generalmente con el diccionario, sigue siendo casi exclusivo en el ámbito de los estudios superiores. El profesor de Filología Latina, López Fonseca, en un artículo del 2000, cuya primera parte titulaba Traduco ergo intellego, ya había puesto de manifiesto que el ejercicio de la traducción es un proceso regido por los principios generales de la comunicación, concretamente interlingüística, principios que no obstante suelen ser obviados por la mayoría de los docentes en el proceso de su aplicación, como él mismo reconocía. Pero desde el momento en que admitimos que las lenguas son el vehículo de expresión de las culturas, los filólogos, los traductores, deberíamos ser bilingües y biculturales, en cuyo marco la enseñanza de la lengua latina puede tender legítimamente al logro de destrezas orales y textuales, especialmente de lectocomprensión y de escritura. Destrezas que, aplicadas en la fase previa e inicial a la traducción, pueden contribuir a que el proceso traslaticio se desarrolle de forma gradual, racional y, por tanto, más eficiente. En la línea, pues, de este ejercicio lógico de mutuo entendimiento humano, el orden en el proceso de la traducción ha de invertirse necesariamente y ser así: intellego, ergo traduco. Si analizamos, no obstante, los programas docentes públicos de nuestros grados en Humanidades y en Filología, podemos constatar que en los apartados de actividades y sistemas de evaluación, en la mayoría de las asignaturas de lengua latina se utilizan como método casi exclusivo de comprobación la traducción, generalmente con ayuda del diccionario, y el análisis lingüístico. Y cuando se programan lecturas de obras literarias latinas clásicas, estas se ofrecen en versiones escritas en la lengua nativa del estudiante para su estudio y comentario filológico. Apenas hemos hallado lecturas originales extensivas, ni pruebas de comprensión de lectora o de retroversión, tampoco ejercicios de expresión escrita, mucho menos orales, ni siquiera las asignaturas en las que la voz, el sonido, el acento, la cantidad vocálica o silábica son primordiales, como pueden ser las asignaturas de fonética o de prosodia y métrica latina.
prácticas estas que llevo realizando desde hace algunos años, como se recogen en nuestras programaciones docentes o en la página web de nuestro proyecto. No obstante, hoy por hoy somos realistas y no se trata tanto de revertir como de equilibrar este sistema descompensado de evaluación de una lengua como la lengua latina. Para ello proponemos el enfoque combinado de enseñanza-aprendizaje. Esto es la combinación, por un lado, de la enseñanza habitual en el aula, en la que el profesor actúa como mediador lingüístico y cultural, tal como he descrito, es decir, operando en ambos escenarios, el interlingüístico y también el intralingüístico, y por otro lado fomentando la participación de los estudiantes en tareas significativas a través de medios digitales, ya sea con el profesor, a través de aulas virtuales, videoconferencias o plataformas web diversas, ya sea con usuarios externos, que en su mayoría suelen ser profesores de enseñanza secundaria de latín y griego, en menor medida de universidad, también estudiantes de filología clásica o de otros ámbitos de las humanidades y de las filologías, y cada vez más autodidactas de la lengua latina, generalmente ajenos a la filología y extranjeros, con muy buen nivel de latín como segunda lengua adquirida. Ahí en la imagen tienen una comunidad de prácticas de la lengua latina con base en la red, en una plataforma polaca. Es imposible obtener hoy un número exacto de usuarios activos de la lengua latina a pesar de algunos intentos de elaborar un censo como el del profesor Engelsin. El análisis, no obstante, de uso de la lengua latina en Internet nos revela una no desdeñable actividad de usuarios. En la Wikipedia, por ejemplo, el latín ocupa el puesto 59 de 312 lenguas que publican artículos. El latín es también una de las 108 lenguas que ofrece Google para la traducción. Hay numerosos blogs escritos en latín y es la lengua de uso también en diversas redes sociales. Se publican generalmente en YouTube o en otras plataformas vídeos, películas y podcasts en latín de signo muy variado. Hay aplicaciones didácticas destinadas a la enseñanza de la lengua latina de forma natural junto con otras lenguas modernas. Hemos encontrado también por Internet comunidades de práctica, sobre todo oral, repartidas por todo el mundo, son los llamados Circuli Latini. Se ofertan cursos intensivos de latín, exclusivamente en latín, presenciales y cada vez más online. Nos faltan las revistas publicadas exclusivamente en latín de forma periódica y también existen asociaciones nacionales e internacionales de prestigio como la Academia Latinitatis Wendae, que promueve el uso oral y escrito de la lengua latina. Mención aparte merecen las ediciones de obras latinas graduadas y adaptadas. Un espacio editorial reducido de momento al mercado extranjero, sobre todo anglosajón. Tras años desterrada del aula de enseñanza de lenguas extranjeras, la explotación didáctica de la literatura a través de este tipo de ediciones es cada vez mayor debido a su versatilidad para integrar y fomentar el desarrollo de competencias lingüísticas, literarias, comunicativas, pragmáticas y también culturales. En este marco, nuestro proyecto promueve la creación y edición impresa y digital de ediciones de obras latinas adaptadas y graduadas, y trabajamos con textos que van desde la antigüedad clásica hasta el siglo XXI. Conviene recordar que si en la actualidad persisten en nuestros planes de estudio las lenguas clásicas, ello es debido a que su uso literario, científico, académico, basado en modelos clásicos, perduró hasta bien entrado el siglo XIX en buena parte de Europa, y su vigencia, como he mostrado, perdura en la actualidad. Ninguna otra lengua antigua como la latina ha conocido una expansión igual ni ha legado un patrimonio textual tan importante. El 99,99% de la literatura latina posromana, al menos 10.000 veces superior al de la literatura anterior, y la mayoría sin traducir,
es una de las razones, es la verdadera razón por la que un amplio conocimiento y aprendizaje de la lengua latina tiene aún el sentido hoy y mucho futuro por delante, sobre todo en la investigación, o por lo menos debería tenerlo. La profesora y escritora británica, especialista en estudios clásicos, Mary Beard, reconocía abiertamente en un artículo del 2016 que la gente a menudo piensa que si sabes latín puedes leer más o menos cualquier texto que se te presente, igual que lo puedes hacer, por ejemplo, si sabes francés. Realmente no es así en absoluto, reconocía, respondiendo que la causa en parte se debe a que la mayoría aprendemos lenguas clásicas en gran medida de forma pasiva. Esta realidad denunciada por la académica inglesa no es banal y debería ser atendida con la importancia que merece. Por ello, deberíamos, como comunidad docente, reconsiderar a nivel universitario qué es lo que realmente queremos que sean capaces de hacer nuestros estudiantes, los estudiantes de nuestros grados en Artes y Humanidades y en especial de Filología Clásica. Para ello, y termino, les formulo una pregunta que merece una respuesta sincera. ¿Estamos satisfechos como profesionales con el nivel de competencia lectora en latín de nuestros graduados? Y si no lo estamos, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? La necesidad de intermediarios activos capaces de tender puentes lingüísticos y una mejor formación del profesorado en actividades de mediación entre lingüística y de interacción digital se alzan como soluciones posibles y constituyen los objetivos de nuestros proyectos de investigación y de docencia que desarrollamos en la Universidad de Cádiz bajo el nombre de SAL Musaro. Les dejo finalmente la bibliografía de mi ponencia. Les doy las gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Manuel Antonio Díaz Gito, profesor titular de la Universidad de Cádiz, y esta es la presentación del proyecto de innovación docente Dioses mediante, mitología y tradición clásica en Guillermo Pérez Villalta. Una vez que se constata el problema de la creciente falta de conocimientos de cultura mitológica que se extiende por nuestra sociedad y por nuestras aulas, el objetivo de este proyecto ha sido el de acercarse a la mitología clásica de un modo alternativo, intentando evitar el riesgo de que los alumnos rechacen la mitología como algo inútil, obsoleto o vacío de interés para ellos. Técnicamente, el proyecto Dioses mediante consiste en la realización de un conjunto de fichas catalográficas sobre materiales iconográficos. Materiales que nos han de servir para la exposición y comentario de una serie de temas de mitología grecolatina, atendiendo muy especialmente, y quiero insistir en esto, a supervivencia en la cultura occidental, principalmente en la literatura y el arte de Europa, y vehiculados exclusivamente a través de la obra artística del gaditano Guillermo Pérez Villalta. Aunque la figura de Guillermo Pérez Villalta es de sobras conocida, empezamos por realizar una panorámica de su trayectoria artística desde que se da a conocer como uno de los miembros más destacados de la nueva figuración española en la década de los 80, para luego seguir su propio camino al margen de modas impuestas. El lema de Pérez Villalta es el arte por el arte, como fuente de belleza, pero también como fuente de conocimiento, placer y emoción. Pérez Villalta, después de bucear en distintas tendencias más o menos experimentales, ha terminado por encontrar su lugar artístico en la búsqueda de un clasicismo contemporáneo bajo la guía de la función humanista del arte, y haciendo de la figuración y de la alegoría, el símbolo y la metáfora sus señas de identidad. En sus declaraciones públicas, Pérez Villalta no desaprovecha nunca la ocasión para reivindicar el valor del conocimiento de la historia del arte,
pues concibe la tradición artística como un proceso en perpetua metamorfosis, cuyos valores y hallazgos, a través del tiempo, permiten siempre una enriquecedora reformulación desde la nueva perspectiva de cada momento histórico. Pero si nos hemos decidido por Pérez Villalta como foco de atención en nuestro proyecto, es por una razón incontestable. Una de sus más características constantes a través de su trayectoria artística durante más de 40 años ha sido su interés por las posibilidades de expresión artística del mito clásico. No hay otro artista contemporáneo español que se haya aplicado con tanta insistencia en la recreación del imaginario mítico clásico, al que ha sometido a profunda reflexión en cada una de sus etapas artísticas. Como prueba de ello, he podido elaborar un catálogo, que ni siquiera es definitivo, de más de 100 obras de tema mítico dentro del corpus artístico de Guillermo Pérez Villalta. Esta indagación acerca del mito por parte de Guillermo Pérez Villalta alcanzó su mayor expresión en la exposición Metamorfosis y otras mitologías, inaugurada en 2011 e inspirada en su mayor parte en las Metamorfosis de Ovidio, el más importante y más trascendente repertorio mítico de la literatura latina. Consciente de ello, el artista no duda en declarar el poema ovidiano como el gran tema de la cultura de Occidente. Para entonces, en esta primera década del siglo XXI, Pérez Villalta ha sometido a la figura humana a una reducción rayana con la abstracción. De este modo, para reconocer el tema mítico tratado, hace falta poner en juego una mayor atención reflexiva por parte del espectador. Esto indirectamente aumenta el interés didáctico de estas obras, haciéndolas especialmente atractivas para el alumnado de humanidades. Otra ventaja que tiene para nuestros intereses la obra de Guillermo Pérez Villalta es que el análisis se puede circunscribir a un corpus de mitos relativamente cerrado, y que irían desde mitos sobradamente conocidos, como el juicio de París o Hércules, hasta otros que lo son mucho menos, como por ejemplo Poseidón y Cénide. En esta y la siguiente diapositiva se determinan los 4 objetivos perseguidos en el proyecto Dioses Mediante, con las tareas a realizar, las competencias asociadas que deben adquirir los alumnos, la secuencia cronológica y el valor evaluativo de cada una de ellas. Se trata de la realización de 3 fichas por cada mito elegido por cada alumno, teniendo en cuenta que el profesor es el encargado de suministrar el modelo de cada una de estas fichas. La primera de las fichas es una ficha catalográfica de una obra de Pérez Villalta de tema mítico. La segunda es una ficha mitográfica del mito representado en la obra de Guillermo Pérez Villalta. Y la tercera, una ficha del mito en su tradición clásica en la literatura y el arte. Como colofón, una vez realizadas las 3 fichas, al final del semestre cada alumno, apoyándose en ellas, ha de exponer públicamente el mito elegido para dar pie al debate en el aula. En las siguientes diapositivas presento un ejemplo de cada una de las 3 fichas aplicadas a un conocido mito, el mito del juicio de París. Esta sería la ficha cartográfica del juicio de París tal y como lo interpreta Pérez Villalta, a partir, como veremos luego, de la obra del mismo título de Rubens. Uno de los objetivos más importantes que se persiguen con la realización de esta y de las siguientes fichas es que cada alumno aprenda a extraer información fidedigna de Internet y a presentarla formalmente de acuerdo con criterios científicos. Esta segunda sería la ficha mitográfica del mito del juicio de París.
Se especifica que la imagen que la ilustre debe proceder del arte de la antigüedad, para así evitar interferencias con el contenido de la ficha de tradición clásica que veremos en tercer lugar. En esta ficha, el alumno debe realizar su propio resumen del argumento del mito elegido. Para ello, debe familiarizarse con los principales repertorios e instrumentos bibliográficos de mitografía grecolatina. Por último, esta sería la tercera ficha, la ficha de tradición clásica del mito del juicio de París, atendiendo a sus dos vertientes principales: el arte, el juicio de París en el pintor Rubens, y la literatura. Como se puede ver en esta diapositiva, también se anima al alumno a buscar otras obras modernas en las que se pueda contrastar el diferente tratamiento del mito por otros artistas. En cuanto a la tradición clásica del mito y la literatura, el alumno debe buscar un texto representativo del mito elegido y a poder ser del momento del mito que representa la obra, en este caso el juicio de París. Como decíamos antes, el objetivo de la realización de estas tres fichas es que le sirvan al alumno como material de apoyo para la presentación, exposición y comentario del mito elegido, que debe dar lugar a un posterior debate en el aula. La metodología docente contempla la mejora de numerosos aspectos de la relación enseñanza-aprendizaje. Por destacar solo algunos: el uso eficaz de las TICs en el aula, la realización de tareas online para la plataforma Moodle, la estimulación del trabajo activo del alumno en casa y en el aula mediante la realización de un trabajo personal, así como de las tareas online, o la diversificación de los sistemas de evaluación. En nuestra opinión, uno de los resultados más interesantes de este proyecto de innovación docente es la generación de nuevos materiales docentes por parte de los alumnos de cada curso académico. Son materiales docentes acumulables y reutilizables en cursos sucesivos, hasta conformar un cartapacio de mitografía clásica basado en la obra artística de Guillermo Pérez Villalta. Además, el mismo esquema podría ser aplicado en su caso a la obra de otros autores como Picasso o Dalí, que también tienen en el mito un motivo recurrente. En conclusión, creemos que este proyecto, que invita a la reflexión en torno a los grandes temas expuestos por la mitología griega a través de la tradición clásica y a través de la obra de un artista andaluz de resonancia internacional, debe interesar al alumnado universitario de humanidades. En primer lugar, por el interés intrínseco de los argumentos mitológicos desarrollados, que abordan aspectos del conocimiento relacionados con la inmediata esfera de las preocupaciones de nuestros jóvenes alumnos, y también por la novedosa presentación de los contenidos, que rehúye las desventajas de la lección magistral, rutinaria, poco estimulante y participativa, y adopta una exposición dinámica adaptada a los nuevos criterios de la enseñanza, haciendo uso de las nuevas tecnologías como punto de partida para la investigación, la búsqueda de recursos en la red, la estimulación de la participación del alumno y el desarrollo de su aportación crítica y creativa a través del debate y la reflexión. Esta ha sido la presentación de Dioses mediante Mitología y Tradición Clásica en Guillermo Pérez Villalta, un proyecto de innovación docente, a cargo del profesor Manuel Antonio Díaz Gito de la Universidad de Cádiz. El objetivo básico de este proyecto de innovación docente ha sido el de estimular, a través de la obra de Guillermo Pérez Villalta, el interés del alumnado por la mitología clásica y su trascendencia literaria y artística a lo largo de la historia. Muchas gracias por su atención.
Hola a todos los asistentes a este congreso. Mi nombre es Laura Jiménez Ríos y soy profesora de la Universidad de Cádiz. Le presento mi propuesta titulada Herramientas digitales para el futuro filólogo clásico, Stylo y su aplicación para el estudio de textos latinos. El desarrollo de las tecnologías digitales está originando nuevas formas de abordar los estudios e investigaciones en las distintas áreas de las humanidades. La filología latina ya ha empezado a sumarse a esta revolución digital y no son pocos los proyectos europeos de humanidades digitales que están actualmente en marcha. Sin lugar a dudas, es necesario formar a los futuros filólogos en estas nuevas posibilidades, que dentro de las humanidades digitales están surgiendo y evolucionando. En los últimos años han proliferado y se han asentado nuevas técnicas que permiten abordar el trabajo del filólogo desde una perspectiva más amplia y no solo como un simple ratón de biblioteca. De manera tradicional, la valoración literaria de un texto se hacía mediante aproximaciones cualitativas y en mayor o menor grado determinadas por un investigador de manera subjetiva. En los últimos años, en cambio, la estilometría ha dado un giro considerable a la forma en que se puede abordar el estudio de un texto. La estilometría, considerada como una de las ramas más sólidas e innovadoras y florecientes dentro de las humanidades digitales, busca identificar patrones que indiquen las semejanzas y las diferencias que guardan entre sí los textos, invisibles en ocasiones al ojo humano y a los análisis manuales, para agruparlas según las características lingüísticas que presentan, con la intención de determinar marcas estilísticas que permitan establecer la autoría, el género, el origen o el estilo, entre otros aspectos. Y aunque se suele afirmar que la filología clásica y los estudios neolatinos son muy conservadores a la hora de adoptar estos paradigmas metodológicos, lo cierto es que el latín y el griego fueron los primeros idiomas en ser evaluados con métodos estadísticos. Si consideramos la estilometría desde el punto de vista de los estudios literarios, esta se refiere principalmente a una serie de técnicas computacionales y estadísticas de análisis de textos que se han denominado como distance reading o macroanálisis, distanciándose así de la tradicional lectura cercana. Es decir, no parte de una lectura directa, sino que posibilita explorar grandes corpus textuales utilizando para ellos técnicas computacionales y gráficas. Como indica Blasco, la estilometría ha venido a aportar la objetividad que supone la cuantificación precisa de fenómenos y ocurrencias, además de abrir la posibilidad de trabajar corpus de una extensión impensable para cualquier enfoque tradicional y que hoy, sin embargo, es posible realizar gracias a las herramientas digitales existentes. Y es que cuando hablamos de atribución de autoría o de fuentes, por norma general las hipótesis se proponen o se rebaten atendiendo a consideraciones lingüísticas y de carácter formal, pero en la actualidad los instrumentos informáticos permiten tener una base objetiva que apoye dichas hipótesis de paternidad literaria. No debemos, sin embargo, considerar que el análisis textual, ayudado de herramientas informáticas, sea un sustituto de criterios literarios sólidos, pero su capacidad para refinar, apoyar y mejorar dichos criterios lo convierte en un método analítico importante para los estudios literarios en la era digital. Lo que proponemos con nuestra propuesta es, por tanto, un primer acercamiento a algunos de estos procedimientos ya existentes, entendiéndolo como una ocasión para potenciar y renovar los métodos usados hasta ahora para el análisis lingüístico y literario de los textos. Dentro de las asignaturas del grado de Filología Clásica, implementaremos este proyecto en la asignatura de Latinidad Medieval y Renacentista, que se imparte en el segundo semestre del cuarto curso de nuestro grado. El principal motivo es que consideramos que esta asignatura es idónea para poner nuestra propuesta en marcha, ya que entre las competencias específicas que busca desarrollar están, entre otras, el conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico y literario, el conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas, la capacidad para localizar, utilizar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet, o la capacidad para analizar textos y discursos literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. Además, hay que tener en cuenta que el latín de los autores del Renacimiento es considerado un latín de laboratorio, es decir, una lengua que se adquiere en las escuelas y se basa en la repetición y memorización de los modelos clásicos, por lo que era habitual que los sintagmas previamente aprendidos en las escuelas se vertiesen en los escritos de estos autores. Por ello, a la hora de abordar el estudio de los textos latinos, el filólogo necesita detectar las fuentes que ha empleado el autor en su composición, ya sean directas y aparezcan mediante citas, calcos textuales, contextuales o textuales contextuales, ya sean indirectas
y el autor las conozca a través de lecturas de obras contemporáneas o por traducciones latinas de textos griegos. Y estas influencias podrían ser medibles siguiendo el método estilométrico y combinándolo con técnicas de visualización de datos. Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, el objetivo principal que buscamos con nuestra propuesta es introducir al alumnado en la llamada filología digital, centrándonos en la aplicación de la estilometría al estudio de textos latinos del Renacimiento, mediante el uso de técnicas y herramientas de análisis cuantitativos que les permita también aprender las bases de programación necesarias para realizar estos análisis a través de sus tres fases principales: la búsqueda de textos y creación de un corpus, la realización de análisis estadísticos con Stylo y, por último, la interpretación de los resultados obtenidos y la creación de visualizaciones de esos datos. Para la consecución de este objetivo general es necesario llevar a cabo los siguientes objetivos específicos: ofrecer una visión inicial al alumnado universitario sobre técnicas de análisis cuantitativo para el estudio de textos que les servirá para facilitar su labor filológica en el futuro, proporcionar conocimientos generales sobre recursos y herramientas digitales aplicadas a las humanidades y, por último, incrementar en el alumno la capacidad de análisis, síntesis y exposición a través del uso de herramientas digitales para el estudio de textos latinos y la visualización de los resultados obtenidos. Para ello, se impulsará dentro del trabajo cotidiano de la asignatura de Latinidad Medieval y Renacentista la realización periódica de talleres teórico-prácticos y actividades conducentes al manejo de los rudimentos básicos del lenguaje de programación R y a las principales posibilidades que ofrece el paquete Stylo, iniciando así un camino que permitiría entrenar a los alumnos en unas destrezas y actividades que no solo les ayudarán a asimilar las competencias propias del grado y la asignatura para la que se ha creado este proyecto, sino también para su futura vida laboral. Paso a continuación a detallar la metodología que aplicaremos en nuestra propuesta. Los análisis estilométricos se realizarán con R, un lenguaje de programación de alto nivel, y RStudio, un software de uso y distribución libre con el que pueden llevarse a cabo programaciones de análisis estadísticos y gráficas. Esto nos permitirá analizar un gran volumen de textos con el ordenador, ofreciéndonos a cambio datos que pueden representarse visualmente tanto con R como con Gephi. Entre los paquetes escritos para R, la librería Stylo se ha convertido en una herramienta esencial para los estudios literarios, ya que está diseñada para el análisis estilométrico y presenta la ventaja de proporcionar los principales métodos de clasificación en el campo de la estilística computacional mediante una interfaz gráfica de usuario, lo que facilita al alumno sin conocimientos previos de programación la realización de estas tareas. Para realizar estos análisis, pondremos a disposición del alumnado un corpus de textos latinos clásicos y renacentistas, que está formado por 12 poetas latinos clásicos, 3 autores del Renacimiento y un total de 33 obras, todos ellos guardados como archivos en formato de texto plano. Remarcamos aquí también otra de las ventajas que ofrece Stylo, y es la posibilidad de preprocesar los datos en un set representativo de lenguas europeas, entre las que se encuentra la lengua latina. 2 serán los métodos estadísticos que se aplicarán para obtener los análisis estilométricos. En primer lugar, el análisis de grupos, que se trata de una técnica estadística que sirve para agrupar un conjunto de elementos en 2 o más grupos, de manera que los que se encuentran en uno son mucho más semejantes entre ellos que los que se encuentran en otros grupos, presentando los datos obtenidos en forma de dendrograma, como pueden ver en la imagen superior. En segundo lugar está el árbol de consenso, que combina la información derivada de múltiples dendrogramas en uno solo, como el que pueden ver en la imagen inferior. Hay que tener en cuenta que una correcta visualización permite sacar conclusiones a través de una interpretación visual de los agrupamientos y distanciamientos entre las muestras, así como responder a cuestiones de investigación previas y formular nuevas. Y lo más importante, comprender mejor un volumen masivo de datos. En cuanto a la planificación, nuestra propuesta se estructurará en 3 sesiones con los siguientes contenidos. La primera sesión consistirá en un taller teórico-práctico sobre estilometría y R, centrado principalmente en la preparación del entorno, la instalación de R, RStudio y la librería Stylo. Posteriormente, se procederá a la creación del corpus, con explicaciones sobre cómo realizar la búsqueda de textos para la conformación del mismo y los pasos que se deben seguir para la limpieza de los datos. La segunda sesión será un taller teórico-práctico de Stylo, ya así centrada en el uso de esta librería
y sus innumerables posibilidades. Se dedicará a la realización de los primeros análisis del corpus y a la interpretación de dendrogramas y árboles de consenso obtenidos. La tercera sesión será un taller teórico práctico sobre Gephi, y en ella, tras explicar el funcionamiento de este software de código abierto, se dedicará a la creación de visualizaciones con los datos obtenidos mediante el análisis con Stylo y a extraer conclusiones sobre el estilo de los autores analizados. Se ha reservado también una sesión final dedicada a la exposición de los trabajos personales que los alumnos realizarán tras estas 3 sesiones. Dentro de estas sesiones, las actividades de carácter práctico que están previstas son estas que ven en pantalla. La creación de un corpus con los textos de las obras de Virgilio y Ovidio, donde lo importante no es solo que sepan encontrar los textos, sino también prepararlos para el análisis con el formato adecuado y los datos bien limpios para evitar ruidos y alteraciones de los análisis. Una segunda actividad consistirá en el análisis con Stylo del corpus de texto que se le ha entregado, creando tanto dendrogramas como árboles de consenso, para luego sacar sus propias conclusiones. Otra actividad será la creación de un grafo de redes a partir de los datos obtenidos con el análisis de Stylo. La última actividad prevista será un estudio estilométrico completo de un autor neolatino estudiado en clase, un trabajo que deberán realizar de forma autónoma y compartir en clase con el resto de compañeros. Para ello, deberá conformar su propio corpus y presentar ante sus compañeros los resultados que obtengan y las visualizaciones que han generado de sus respectivos autores. Con la implementación de este proyecto esperamos obtener los siguientes resultados. En primer lugar, que nuestros alumnos, los filólogos del futuro, se inicien en el ámbito de las humanidades digitales, lo que les permitirá incorporarse a los nuevos proyectos que están surgiendo en este ámbito y aplicarlos en el desarrollo de otras prácticas laborales. En segundo lugar, también les permitirá abordar la edición crítica de un texto latino, no solo desde el punto de vista del filólogo clásico tradicional, sino también desde la perspectiva del filólogo digital. Por último, también podrán consolidar los conocimientos que de manera teórica se ven en clase sobre el estudio y la edición de textos latinos humanísticos, que han estudiado en esta misma asignatura. En definitiva, con esta propuesta buscamos ayudar al alumno en su desarrollo académico y laboral. Para concluir, la creciente evolución de los estudios humanísticos justifica la necesidad de repensar la enseñanza en los estudios de filología clásica, de cara a poder formar a las nuevas generaciones de filólogos, no solo siguiendo una formación tradicional, sino también una formación acorde a las posibilidades que actualmente ofrecen las nuevas tecnologías. Usando la misma metáfora que Ted Underwood, podemos decir que de la misma forma que no podemos observar la curvatura de la Tierra, tampoco podemos apreciar los patrones de la historia de la literatura, ni siquiera el estilo de un autor, exclusivamente con la simple lectura. Tenemos que comenzar a mirar con ojos renovados, y a ello contribuye la estilometría, ampliando los horizontes de la investigación filológica a grandes corpus textuales, con el fin de encontrar relaciones y patrones de similitud y diferencias invisibles al ojo humano a través del análisis manual. Creemos, en definitiva, que el conocimiento y el uso de estas herramientas digitales para el estudio de textos escritos en latín, mediante la aplicación de métodos cuantitativos y análisis estilométricos, podrá servir al futuro filólogo de ayuda en su labor filológica de estudio, búsqueda, constatación de las fuentes empleadas por los autores neolatinos. Aquí les dejo una muestra de la bibliografía que pueden utilizar por si están interesados en estas técnicas y herramientas, y muchísimas gracias por su atención. Buenos días a todos los asistentes. Antes de comenzar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a mi compañero y maestro, el profesor Antonio Dávila, por contar conmigo para este simposio. En siguiente lugar, también me gustaría transmitir mi agradecimiento por contar con compañeros como el profesor Diagito, la profesora Sandra Ramos o la doctora Laura Jiménez Ríos, así como también felicito a la organización de este congreso por su amplio enfoque y por la cantidad de expertos que ha convocado a un mismo espacio virtual. En los siguientes minutos les presentaré un proyecto que se encuentra en fase de desarrollo, pero que espero poder implantar en la docencia durante este curso académico. Se trata de la aplicación para móviles Comes Injanua Linguae Latinae.
La posibilidad de conseguir que nuestros estudiantes puedan reforzar sus conocimientos de una manera sencilla a través de un medio que les resulte familiar me pareció un punto de partida muy atractivo para trabajar la diversidad en el aula. Además, como ya bien sabrán, el uso de medios técnicos en la enseñanza de lenguas no es algo nuevo. Desde el desarrollo de las metodologías que se escinden del método de gramática-traducción y abandonan el enfoque gramatical, el avance tecnológico y la invención de nuevas herramientas ha influido enormemente en la enseñanza lingüística. Los primeros medios se centran en la oralidad, ya que se trata de instrumentos como el casete o el gramófono de reproducción de sonidos que sirvieron para mostrar los sonidos emitidos por los hablantes nativos. Posteriormente, el abaratamiento de los costes de producción audiovisual trajo consigo la enseñanza a través de programas en vídeo. Sin embargo, el cambio verdadero llega con el desarrollo del ordenador. Las herramientas computacionales permitieron el desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje. Un entorno es un sistema mucho más complejo, ya que permite transitar entre la interacción, la producción y la recepción. En los sistemas anteriores, como en el uso de grabaciones, se requería de un profesor o de un mismo aprendiente que generara esas instancias de interacción y producción. Unida al desarrollo del ordenador, viene la invención de Internet en revolucionar el panorama de la enseñanza general y de la enseñanza de lenguas en particular. La red, con sus posteriores actualizaciones, ha permitido llevar la comunicación a un nivel de complejidad superior al del aula, ya que da lugar a la integración simultánea de varios códigos y medios. A través del entorno web se permite la utilización de imágenes, sonidos y caracteres a la vez, lo que genera una situación comunicativa, al tiempo que se genera una situación comunicativa entre dos o más individuos. En materia de soporte, la aparición del smartphone y sus derivados como la tablet han permitido además la integración de estos entornos digitales complejos de enseñanza en medios en soportes cuyo acceso es mucho más directo para los usuarios. Pero sin duda, lo que más me interesa de este recorrido es cómo ha podido influir esto en la enseñanza del latín. La lengua latina y la lengua griega también cuentan a todas luces con una de las historias más extensas en lo que se refiere a su enseñanza, desde los primeros manuales de retórica y los papiros para uso escolar que conservamos hasta la última app que haya salido en apenas hace unos meses, ¿no? Estas dos lenguas antiguas siempre han vinculado su enseñanza a través de distintos enfoques y metodologías. Pese a que popularmente se considera que la enseñanza de las lenguas grecolatinas responde a un enfoque gramatical expresado a través del método clásico de gramática y traducción, existe de forma paralela una enseñanza basada en un enfoque comunicativo con métodos como el inductivo contextual, la respuesta física total y otros. Igualmente, este enfoque activo de uso de la lengua se fundamenta en la enseñanza medieval y humanística, cuyo fin era el uso de la lengua latina para la transmisión y expresión de ideas complejas. Paradigmas modernos de esta corriente son el manual Familias Romanas del profesor Hans Erber, que impulsó claramente la revitalización de la enseñanza del latín bajo un enfoque comunicativo, o también el manual más reciente Forum Lectiones Latinitatis Vivae, publicado por el Instituto Polis de Jerusalén. Estos manuales requieren trabajar en mayor o menor medida todas las destrezas definidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa. Además, el desarrollo de entornos digitales simples y complejos ha visto la proliferación de materiales para la enseñanza del latín, tanto de forma activa como bajo un enfoque gramatical. En el caso de las apps, es preciso distinguir entre las aplicaciones específicas, es decir, aquellas diseñadas exclusivamente para enseñar latín, y las aplicaciones integradas, que es aquellas en las que el latín forma parte de una oferta mayor. Existen aplicaciones específicas, como las ya citadas en la presentación. Tenemos Latin Trainer, Speak Latin y demás. Así como módulos de latín integrados en aplicaciones de mayor rango, como es el caso de Duolingo o de Memorize. Sin detenerme en el tema, por no extenderme, solo mencionaré que estos cursos no están exentos de controversia, debido a aspectos como la pronunciación restituida o eclesiástica, o el registro latín arcaico, áureo, tardío, medieval o moderno, de la misma manera que ocurre con las lenguas modernas. Además, existen también producciones audiovisuales destinadas a la enseñanza del latín, como las alojadas en servicios como YouTube, Spotify y otros servicios de podcast. Sin embargo, toda esta producción de material nace de manera más humilde gracias a las redes sociales de blogging y microblogging, que han permitido la interacción entre profesores y profesoras de latín de todo el planeta para crear nuevos materiales y coincidir en metodología. Como un ejemplo de esto, puedo poner la página gestionada por la profesora Sandra Ramos, Almusarum,
donde también está insertada esta aplicación, que es un repositorio de materiales para la enseñanza del latín bajo metodologías activas. Mi proyecto de crear una app se encuentra precisamente en estas coordenadas que acabo de exponer y considero fundamental regir este proyecto a través de bajo una serie de criterios metodológicos que detallo a continuación. En primer lugar, esta aplicación es una herramienta de enseñanza dirigida por un profesor, dentro de una enseñanza dirigida por un profesor. Por lo tanto, el material propuesto por la app no puede sustituir o exceder la labor del personal instructor, ya sea en modalidad presencial, a distancia o multimodal. Esto quiere decir que la app está sujeta a ofertar o ofrecer, mejor dicho, materiales avalados por el profesorado y que entran dentro de la previsión docente de la asignatura, de manera que el estudiantado pueda consultar el contenido de la app, no solo con el personal docente, sino con los materiales ya ofrecidos dentro del curso. En siguiente lugar, esta debe ser una herramienta para alcanzar los objetivos de la asignatura, no un fin en sí mismo. El uso de la app no puede determinar que el estudiantado alcance los objetivos, sino solamente condicionar este alcance dentro de un porcentaje equiparado a otras herramientas que ya estén a la mano de nuestros estudiantes, como el campus virtual o las tutorías y demás. En ese sentido, la aplicación no puede sustituir a estas otras alternativas de estudio, sino complementarlas, en la medida en la que estas también complementan el uso de la app. Por último, el principio ético docente que debe regir, a mi parecer, el desarrollo de una app de refuerzo como esta es la atención a la diversidad. Aquí entraré, puesto que la diversidad puede ser definida para mí en dos vertientes, de acuerdo como las recogen las normas educativas. Primero, hay una diversidad de índole social que atiende a los rasgos identitarios que distinguen a los individuos en sociedad. Estamos hablando de categorías interseccionales tales como raza, identidad de género, sexualidad, clase social, grados de funcionalidad, religión y otros. Por tanto, el diseño de la app debe tener en cuenta que no se promuevan actitudes o contenidos violentos o discriminatorios de ninguna clase. Esto se puede observar con mucha claridad en el uso de ejemplos o de imágenes ilustrativas en el vocabulario, que pueden omitir o directamente atacar realidades diversas a través de la imposición de un determinado rol o actitud. Por otro lado, está la diversidad de índole académica, que atiende a todas aquellas cuestiones que nos permiten distinguir entre los estudiantes de acuerdo con su nivel de desempeño. Aquí entra, por ejemplo, las dificultades que puedan tener los estudiantes para conseguir los objetivos de la asignatura por múltiples condicionantes, como el tiempo de dedicación, su grado de afinidad intelectual con el contenido o el nivel de estrés. La aplicación debe, por tanto, disponer de mecanismos para atender en la medida de lo posible a esta realidad. Ejemplos son la gradación de dificultad de los ejercicios, la variedad de estos, la inclusión de numerosos ejercicios opcionales que permitan trabajar de forma intensiva y extensiva. En fin, hay bastantes mecanismos. Un componente importante de este principio de atención a la diversidad también es considerar que estas diversidades no operan de forma independiente. Tanto en el profesorado como en el alumnado, estas dos categorías principales de diversidad coexisten y se condicionan, de forma que no se puede disociar del desempeño del estudiantado y del profesorado sus cualidades sociales, al igual que en su identidad influye su capacidad de adecuarse a los requerimientos académicos. Esto determina la experiencia del aula a niveles de motivación, estrés y comodidad que resultan capitales para el desarrollo, para el adecuado desempeño académico. Ahora entramos en los aspectos más técnicos del desarrollo de la app. Para ello presento brevemente la herramienta usada para desarrollar esta aplicación, que tal vez sea conocida para algunos, pero desconocida para otros. Como no poseo, en mi caso, suficientes conocimientos de programación, me he valido de App Inventor, una herramienta de programación con interfaz gráfica. Esto quiere decir que los bloques de código ya vienen integrados y solo hay que arrastrarlos e ir colocándolos como si fuera un puzzle. La principal desventaja de esta herramienta es que al estar desarrollado por Google a través del MIT solo puede implementarse en sistemas Android. A través de esta herramienta ya explicada, me encuentro desarrollando en este momento Come Sinjanua Linguae Latinae, la aplicación de refuerzo para la docencia de introducción a la lengua latina en la Universidad de Cádiz. Esta asignatura, obligatoria dentro del módulo de enseñanza de lenguas clásicas, es cursada por todos los estudiantes de grados filológicos y lingüísticos de la universidad. Como colaborador docente en los créditos prácticos, que corresponden a un 30% de la asignatura y de cuyo resto se encarga el profesor, de cuyo 70% restante se encarga el profesor supervisor, que como en este caso se trata de la profesora Ramos. Esta aplicación
se encargará de verter el contenido práctico presente en la plataforma virtual, así como en el material de clase a un entorno digital accesible de forma inmediata para todo el alumnado. Así podrán trabajar a distancia, con poco acceso a materiales e incluso sin conexión a Internet. Esto permitiría trabajar el contenido práctico y repasarlo, como ocurre en el caso del vocabulario, que se encontraría integrado en flashcards disponibles para repasar y trabajar en ejercicio. Además, la aplicación incluye el trabajo con medios auditivos y textuales que pueden ser adaptados a herramientas de accesibilidad, de forma que el alumnado que tenga alguna dificultad de tipo visual o de tipo auditivo, puede igualmente usar el contenido. A continuación, aporto algunas capturas de pantalla para mostrar el estado de desarrollo de la app. En la primera imagen podemos observar el menú principal del programa, completamente en latín para facilitar la inmersión lingüística, en el que se proponen 4 categorías correspondientes a 4 destrezas, a saber, el conocimiento gramatical, el vocabulario, la comprensión escrita y la comprensión oral. En la siguiente imagen se puede ver la pantalla que aparece al pulsar en la categoría de gramática. Las diferentes lecciones aparecen listadas para trabajar, así como un compendio de los aspectos gramaticales contenidos en el curso, de manera que los estudiantes puedan estudiar desde la misma aplicación. En el siguiente bloque de imágenes se puede observar un ejercicio de rellenar los huecos. Los estudiantes escriben el resultado, este es un ejemplo de un ejercicio, ¿no? Escriben el resultado y pueden enviarlo o continuar a la siguiente pregunta si no saben la respuesta. Al final del ejercicio, los estudiantes reciben un cómputo de aciertos y respuestas correctas, y las respuestas correctas. En la imagen central se observa un ejercicio de comprensión oral con un texto de ejemplo extraído del manual Forum antes mencionado, y de igual manera, al final del ejercicio, los estudiantes reciben un resumen de sus respuestas y las soluciones. Por último, la última imagen corresponde a un ejercicio de escucha. Los estudiantes tienen a disposición un botón para reproducir o parar el audio y van respondiendo a las preguntas. Al final reciben la respuesta y una transcripción de lo que han escuchado. Como ya indico en esta diapositiva, la app se encuentra en estado de desarrollo y por tanto va a ser sujeto de muchas modificaciones para mejorar su funcionalidad y aspecto. Es interesante contemplar la posibilidad de la recogida de datos para una base de datos gestionada por el profesor. Sin embargo, hasta que no se pueda garantizar la compatibilidad de la aplicación en distintos sistemas operativos, esta atentaría contra el principio de igualdad entre los alumnados. Además, sería necesario incluir una política de protección de datos que proteja a los datos académicos de los estudiantes. Por otra parte, se encuentra en revisión también su adaptabilidad a trabajos fuera de línea, ya que esto acrecienta en gran medida el peso de la aplicación en el almacenamiento del sistema. Por último, me gustaría hacer unos apuntes finales a este proyecto. Considero que no podemos aplicar el concepto de innovación a la aplicación en sí. Esta aplicación cumple la misma función que otras herramientas dispuestas por el profesorado en la enseñanza para el refuerzo. Reforzar en sí no es innovador. Sin embargo, lo que sí me resulta innovador es la integración conjunta de todos los elementos de atención a la diversidad en la enseñanza del latín bajo un enfoque activo. Esta atención a la diversidad potencia las posibilidades comunicativas del latín, que en el caso de muchos estudiantes supone un nuevo acceso a la realidad. Además, esta atención a través de una aplicación presente en un smartphone contribuye al procesamiento de la lengua latina a través de medios técnicos. En este punto, esta propuesta de atención sí que tiene cierto instinto innovador, ya que entiende que los medios de comunicación varían generacionalmente. A nivel de generación, la irrupción de los entornos digitales ha creado una brecha entre aquellos individuos para los que lo digital es una herramienta y aquellos individuos para los que la realidad se encuentra mediada por su participación e inmersión dentro de los entornos digitales. Por tanto, proponer a nuestros estudiantes acceder a la asignatura aparte de la asignatura a través de este medio realmente responde a una necesidad a veces no lo suficientemente atendida, como es emplear los mismos canales de comunicación y trabajo. Considero que el uso de esta herramienta puede llegar a tener efectos muy positivos en la implicación de los estudiantes en la asignatura y el contenido. A fin de cuentas, una de las labores principales de la enseñanza es convencer y atraer a la atención de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, de manera que ellos vean un camino cuya travesía depende exclusivamente de cómo ellos
asuman la responsabilidad de adquirir esos contenidos, de adquirir esas lenguas. Por último, reitero mis agradecimientos a los asistentes, a mis compañeros y a la organización. Espero vuestras preguntas y, por último, gracias, Wobisago. Hola, muy buenas tardes. Acabamos de disfrutar de un magnífico simposio magistralmente orquestado por el coordinador, el doctor Antonio Dávila. Mi enhorabuena para comenzar antes de comenzar con el turno de preguntas. Me gustaría darle la enhorabuena a todos los integrantes de este simposio por sus interesantes aportaciones. En el chat lo que han llegado son sobre todo un montón de felicitaciones al respecto, en la misma línea que le estoy aportando ahora. Muchas preguntas también que han sido resueltas muy amablemente por los ponentes, y no sé si habrá llegado alguna. Han llegado unas preguntas de última hora. África se dirige al profesor Francisco Sánchez. Para los que decidamos animarnos a crear nuestra propia aplicación, debemos poder hacer algo que no despierte el interés de los alumnos. Por ejemplo, usted ha hablado de flashcards y me parece una forma entretenida de trabajar el vocabulario. ¿Puede darnos alguna recomendación bibliográfica, página web o de otro tipo donde podamos inspirarnos para crear contenido y propuestas atractivas en nuestra app? Sí, pues primero, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Vale. Pues recomendaciones de páginas web. Yo, para el contenido del curso, normalmente me inspiro en plataformas, como ya he dicho, en entornos más complejos, y yo recomiendo siempre acudir a aquellas que tienen mayor popularidad entre los usuarios, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, la plataforma de Duolingo o de Memrise, y también, bueno, en cualquier publicación acerca de enseñanza de lengua extranjera se puede encontrar también muchísimos expertos que colocan allí diferentes estrategias, pero yo en general me suelo basar en estas plataformas de amplio rango, porque la cantidad de usuarios que tienen, también a través de los comentarios que ellos mismos dejan en la aplicación, se puede establecer una serie de coordenadas a partir de las que trabajar, ¿no? para hacer ese tipo de herramientas, ¿no? Yo personalmente creo que para el vocabulario las flashcards es un buen sustituto de, por ejemplo, llevar material real a clase, y creo que al fin y al cabo ayuda a la conexión entre lo que es la imagen y la palabra, ¿no? Para que el vocabulario se adquiera más rápidamente. Pero bueno, existen otras posibilidades, claro. No sé si he respondido. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, también dirigida al profesor Sánchez. María del Mar pregunta: ¿qué presencia diría que tiene el uso de aplicaciones informáticas y otros recursos digitales en la docencia de humanidades? Y asimismo, ¿cómo surge la idea de realizar una app para esto? Vale. En primer lugar, yo diría que depende del entorno, del tipo de docencia, pero en general en humanidades, hasta cierto punto podemos hablar de que puede haber escasez, pero yo creo que realmente porque cuando se critica esa escasez es que no hemos percibido que las aplicaciones no son simplemente aquellas que son más lúdicas, sino al fin y al cabo utilizamos aplicaciones en todos los entornos de humanidades. Desde mi primer momento en el que estamos entrando, por ejemplo, pongo el ejemplo de filología clásica, que es lo que conozco mejor, ¿no? En el momento en el que estamos utilizando una base de datos con los alumnos, con los estudiantes, en ese momento estamos utilizando una aplicación. Es una aplicación integrada dentro de una página web. En un momento en el que utilizamos no solo una base de datos de texto, sino también podemos utilizar diccionarios online, en ese momento estamos utilizando una aplicación. Existe gran cantidad de aplicaciones, lo que ocurre es que quizás la tipología de estas aplicaciones no es tan diversa
como podemos encontrar en otros tipos, pero también en otras disciplinas, pero también existen otras aplicaciones para no sé, medir versos incluso en latín, ¿no? Para hacer análisis sintáctico y demás. Otra cosa es que tengan realmente implementación dentro de las aulas, porque bien el profesorado la desconoce, porque bien no hay suficiente actualización en algunos casos. Eso no quiere decir que no estén integradas. Y la idea pues surge a partir de experiencia docente con los estudiantes, en los que utilizo un sistema de encuestas paralelo al que ya utiliza el sistema de evaluación de la universidad, para detectar qué necesidades pueden tener los alumnos. Y los alumnos inciden especialmente en la necesidad de ejercicios de refuerzo, vocabulario, y claro, pensando que para ellos es más cómodo utilizar aplicaciones, ya que solo tienes que estar en una clase para ver que utilizan el smartphone, la tablet o miles de dispositivos así, para ver que quizás una app es la mejor manera para comunicarse con ellos en su mismo entorno. No sé si vuelvo a responder a la cuestión. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Parece que no hay más preguntas por el chat, así que damos por finalizado el simposio, no sin antes agradecer de nuevo, reiterar mi agradecimiento por parte de la organización hacia los participantes en este simposio y nada más. Muchas gracias. Si yo pudiera decir algo, solamente un minuto para devolver el agradecimiento también al Congreso por habernos permitido aparecer en esta ventana internacional, ¿no? Y poder mostrar la innovación que se hace en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz. Y también daros la enhorabuena porque, como se dijo en el principio del Congreso, estamos en unos tiempos donde creíamos que teníamos todas las preguntas, pero nos han cambiado, o sea, creíamos que teníamos todas las respuestas, pero nos han cambiado todas las preguntas. Es muy difícil organizar algo como un evento como este tan importante en unas circunstancias tan improvisadas y tan difíciles. Por eso contáis con nuestro reconocimiento y con nuestra comprensión para todos los problemas que hemos tenido que resolver sobre la marcha. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.